Bona tarda, buenas tardes, benvinguts y benvingudes a Casa Amèrica Cataluña. En el Día Mundial del Teatro, no sé si lo habrán notado, en el Día Mundial del Teatro, ¿hay que hablar de teatro o no? Si simplemente se trata de cumplir la formalidad que exige una fecha del calendario, quizás más vale dejarlo correr. No es nuestro caso. Quienes siguen la programación de Casa Amèrica Cataluña saben del compromiso de esta institución con el hecho teatral. Cada año este escenario acoge un ciclo de lecturas dramatizadas y siempre está dispuesto a recibir propuestas de interés, propuestas en forma de representación o bajo el formato de la charla y el diálogo. Así me permito recordar la reciente presencia en este auditorio de Enrique Vargas, fundador y director de la compañía Teatro de los Sentidos, y ya aprovecho para recordarles que mañana, con motivo de su gira por Europa, Teatro Trono de Bolivia presentará la obra Arriba el Alto, escenificación sobre la historia, migraciones y luchas sociales en el Alto, segunda ciudad más poblada de Bolivia, situada a más de 4.000 metros de altitud. Y a este respecto me gustaría señalar un dato anecdótico, y es que mañana, no se lo pierdan, porque van a ser testigos de un nuevo récord en esta casa. Por primera vez en este escenario se van a mover 9 actores. Hasta el momento habíamos conseguido 8, nuestro querido director lo sabe, con el Neruda viene volando, 8. Van a ser 9. Por tanto, ahí tienen un elemento más para que puedan participar de este nuevo hecho histórico. Iván, vas a tener una plaquita aquí con tu nombre. Consiguió 9 actores sobre el escenario. Bueno, puestos a anunciarles citas teatrales, un añadido más. El próximo lunes, 3 de abril, arranca nuestro ciclo anual de lecturas dramatizadas con la obra Donde se descomponen las colas de los burros, pieza teatral de Carolina Vivas, que aborda las ejecuciones extrajudiciales de Colombia, los llamados falsos positivos. En esta nueva temporada del ciclo, les apunto, conoceremos el trabajo de 6 dramaturgas latinoamericanas. Bueno, vamos ya con lo que hoy nos reúne en este auditorio. En efecto, celebramos el Día Mundial del Teatro y lo hacemos mirando hacia las distintas formas de entender el hecho teatral que se han originado en Latinoamérica a partir del compromiso con los derechos humanos, las características socioculturales de una región, la erradicación de la exclusión social, la educación de los niños y las niñas de la calle o la priorización de la comunicación corporal y sensorial. Los principios transformadores que sostienen estas otras maneras de ver y vivir el teatro facilitan, por ejemplo, proyectos independientes, lenguajes artísticos al alcance de todos o el conocimiento del propio cuerpo. No voy a restar más tiempo a nuestros invitados de hoy, que son 5. Se los presento muy rápidamente. Ginette Muñoz Rocha, dramaturga, es ella, dramaturga y directora teatral, psicóloga infanto-juvenil, será ella quien moderará la sesión. Intentaré conocerles a pesar de las máscaras, por lo tanto, a su derecha, Jordi Forcades, cofundador del Foro de Teatre per Tothom, pionero en nuestro país en la implementación de la tendencia de teatro contemporáneo de teatro del oprimido. A la derecha de Jordi, Nelson Jara, actor, licenciado en estudios teatrales con especialización en dramaturgia, cofundador del grupo Teatro de los Sentidos. A la derecha de Nelson, Flavio Carballo, especialista en educación y teatro popular, miembro de la compañía de teatro Materapel y, como ya habrán adivinado, el último y no menos importante, Iván Nogales, creador de la Fundación Comunidad de Productores en Arte Compa de Bolivia, impulsor del grupo Teatro Trono. Muchas gracias a los 5. Procuraremos destinar los últimos 10 o 15 minutos de este acto para un breve turno de preguntas, así que vamos rápido. Ginette, benvinguda, gracias, quan vulguis. Aprovechando un poco este ambiente tan cálido que hay, pues vamos a utilizar un poco la imaginación y la fantasía. Vamos a imaginarnos que tenemos una copa de aquel licor que más nos guste y vamos a brindar por ese teatro comprometido y transformador, que es un poco el tema de hoy. Y así nos podemos quitar las máscaras de una manera más sencilla. Brindamos por nuestro teatro. ¡Salud! ¡Salud! Vale, pues...
No se asusten. Estamos aquí un poco, como decía Francesc antes, mientras os esperábamos, la idea es que de aquí nuestros invitados salgan con la sensación de poder haber compartido todo aquello que para ellos es el motivo de su trabajo profesional como artistas en el teatro, y que vosotros también podáis interactuar con nosotros. En ese sentido, habíamos sugerido también entre los integrantes que en el momento no solo esperar a las preguntas al final, sino que si hay algún tema que os interese, que no queráis esperar al final, porque es que de esto me gustaría comentar, tenéis toda la libertad también de ir preguntando lo que necesitéis o lo que queráis preguntarle a los invitados. Y yo haré un poco el papel de policía, de si ven caras así de por favor, es para que podamos abordar los diferentes temas que queremos compartir con vosotros, ¿no? Francesc ya nos ha presentado a los invitados, y una de las primeras preguntas que nos hacíamos estaba relacionado con un poco que cada uno fuera explicando cuál es su línea de trabajo y al mismo tiempo cuál fue el motivo, el punto de partida para decidir apostar por este tipo de teatro más social, más comprometido, del oprimido, más desde lo popular. Y entonces yo paso bueno, cada uno tiene micro, a partir de aquí nos vamos con la primera, que es cuál fue el punto de partida, la motivación, y explicar breve qué es lo que consiste vuestro trabajo. Bueno, buenas tardes. Para nivel técnico es importante saber si todo el mundo conoce Teatro El Oprimido aquí. ¿Hay alguien que no lo conozca? Qué bien, todos lo conocéis. Muy bien. Pues primero que todo, muchas gracias a la Casa América por invitar a Patutoma a este acto. Yo resumiendo, es muy difícil de explicar ya cuando llevamos 17 años de trabajo la trayectoria y dónde nacimos, pues a veces me cuesta incluso a mí recordarlo, porque parece que toda la vida hubiera practicado Teatro El Oprimido, pero no, yo vengo del teatro convencional, vengo como director de escena del Instituto del Teatro, y quizá por una vocación más, una búsqueda de un poco más humana, intentamos trabajar con el teatro popular. Consideramos que el teatro es de difícil acceso, es un lujo, y siempre intentamos dar la oportunidad para que grupos que normalmente no se pueden pagar una academia de teatro lo pudiesen hacer. Pero realmente fue cuando descubrimos a Augusto Boal que vimos una metodología muy pertinente y muy afín a lo que soñábamos. Entonces fue como descubrir una técnica que no es solo una técnica, es casi una forma de vida, una metodología que tiene una ideología atrás, que con ella nos sentimos capacitados a comenzar a trabajar con gente con una técnica muy específica de escenificación de opresiones. Entonces, en comenzar a investigar, pues nos salimos un poco del radio, de este mundo de teatreros, y abriéndonos a otros grupos como pueden ser sociólogos, antropólogos, y buscar esta transversalidad que supone este nuevo teatro, un teatro que no tiene un fin espectacular en sí mismo. Nuestro ideal no es hacer espectáculos, sino que a veces nos centramos mucho más en procesos con los grupos, y que a partir de aquí, pues como lo dice Paulo Freire, se establezca un diálogo con las comunidades. Pero ya volveremos al tema. Doy la palabra a los otros compañeros. Vale, yo recuerdo que cuando empezamos nosotros a trabajar, yo soy de Teatro de los Sentidos, una compañía que ahora tiene la sede aquí en Barcelona, en Montjuïc, pero que nació en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia. Y yo recuerdo la primera crítica que hicieron de nuestro primer espectáculo, y la crítica decía que esto no era teatro. Entonces yo creo que a partir de ahí fue eso lo que nos impulsó a seguir investigando, porque parecía que el público sí respondía, el público quería algo más,
parecía que no era teatro, pero el público, nosotros sentíamos que querían saber qué era lo que nosotros hacíamos, y entonces empezamos a seguir investigando. ¿Qué hacemos nosotros? Estábamos trabajando en los inicios tradición oral colombiana, tradición de las comunidades campesinas indígenas en Colombia, los mitos, los ritos y todo eso. Y nos detuvimos un poco en los rituales, los mitos, la mitología. Y nos interesaba mucho, por ejemplo, en una comunidad indígena, cómo se pasan de niño, cómo se pasa joven, cómo se pasa adolescente, estas pruebas, todo lo que un indígena debe hacer para lograr ser adulto, ser sabio. Todos los procesos de transformación nos interesaban mucho. Y, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un guerrero? Y nos dimos cuenta que realmente todos estos procesos iban siempre al conocerse uno mismo, a en qué nivel estás de conocimiento de ti mismo para poder pasar a un grado más, para poder ser adolescente, para poder ser adulto. Y entonces, digo esto porque nos interesó cómo me transformo para llegar a hacer algo más. Y nuestro director Enrique Vargas estaba también estudiando un poco los rituales antiguos en Grecia, los eleusinos y tal, y veía lo mismo. Ahí había como una experiencia que deberían pasar para lograr otro estadio de conocimiento. Entonces nos planteamos, lo estoy describiendo muy lineal, esto es un proceso también tal, pero nos planteamos cómo hacer que el público viva una experiencia y después de esa experiencia tenga una transformación, se pueda transformar, que el público sea el protagonista de la historia que nosotros estamos contando, pero protagonista de verdad, no impulsarlo a que vaya, haga cosas, sino que realmente fuera protagonista de la historia. ¿Y cómo lo hicimos? Con un lenguaje particular que le llamamos el lenguaje sensorial. ¿Qué quiere decir? Pues intentar contar historias con todo el cuerpo. Pero cuando decimos con todo el cuerpo, decimos también con qué paisajes son las texturas de mi cuerpo, cuál es la memoria que trae mi cuerpo implícita. Cuáles son los olores de mi cuerpo, los sonidos, y si yo escucho mi cuerpo y lo conozco, ya puedo escuchar el cuerpo de los demás, de la comunidad, el espacio en donde estoy. Entonces yo creo que todo el teatro es sensorial, pero nosotros nos fuimos como por este camino para contar historias y creamos el primer espectáculo que nos dijeron que no era teatro. Creamos un laberinto inspirados en el hilo de Ariadna, el famoso lograr el Minotauro, Teseo, que no es más que la narración de la vida de una persona. Aquel del indígena que va conociendo hasta llegar a su muerte es la narración de una persona desde que nace hasta que muera. Y cuando encuentra el Minotauro, se encuentra a sí mismo, se conoce con todos sus miedos, con todas sus oscuridades, con todo lo capaz que es. Y ese fue nuestra primera obra, y seguimos investigando un poco por ahí, por cómo utilizar el lenguaje para que la gente tenga una experiencia que le transforme. Más o menos ese fue el inicio, y de ahí fue donde empezamos a hacer nuestro lenguaje, digamos. Yo hace 25 años, porque era el año 92, yo estaba en el movimiento sindical en Brasil. Yo soy brasileño de Pernambuco, y allá en el movimiento sindical yo era dirigente de la Central Única de los Trabajadores, la CUT, y la gente del Teatro Popular, que es como se decía allá, nos ha dicho: dejáis de nos contratar para venir a las asambleas a animar la asamblea, y hagáis nuestros talleres para que vosotros mismos estén más destrabados y que vivencien un poco más lo que están intentando transmitir en la calle, porque hemos decidido salir de las asambleas de los auditorios de los sindicatos e ir a hacer asamblea más abierta, como le llamábamos, en la calle. Entonces la gente del movimiento de teatro popular, que siempre ha sido muy fuerte en la lucha contra la dictadura en Brasil, años 70 sobre todo, nos ha explicado cosas que no sabíamos que estábamos haciendo, un ensayo de lo que después con los talleres hemos ido conociendo a poco del que era el teatro del oprimido. Puede que por Paulo Freire estar más cerca de nosotros, porque era de Pernambuco también y lo conocíamos personalmente, teníamos un núcleo llamado Núcleo Paulo Freire,
Primero conocemos la pedagogía del oprimido, que es lo que está intentando explicar un poco Jordi ahora, y con la pedagogía del oprimido hicimos el salto al teatro del oprimido, que además son las mismas fuentes, para decir algo, ¿no? Bueno, hay un diálogo constructivo entre ellos, y esto ha sido un poco más. Hago un salto muy grande en el tiempo, porque esto ha pasado, he venido a Cataluña hace 11 años que estoy aquí, he redescubierto, en este salto que he hecho muy grande de 20 y pico años, en Cataluña la fuerza que tenía el teatro del oprimido cuando conocí a Patutón, porque en el año 2007 hacía un encuentro internacional de teatro y educación, y aquí estaba todo lo que habíamos un poco vivenciado, y digo, oye, esto es más fuerte, y es curioso como yo pensaba que estaba más fuerte fuera de Brasil, que ya no tanto en Brasil. Aquí hemos encontrado más, porque aquí estaba India, aquí estaba Francia, aquí estaba África, aquí estaba todo en el Raval, en Barcelona. Y de aquí hemos retomado otra parada brusca, circunstancia de la vida, y ahora estoy en una compañía haciendo lo que se llama aquí teatro amateur, teatro amador, en un pueblo pequeñito, el pueblo de hecho más pequeño de toda Cataluña, somos 100 y pico habitantes, y allá somos 10 haciendo teatro. Y yo lo que estoy intentando hacer con ellos es un diálogo de que nuestro teatro sea por lo menos más social, para decir algo. Y en este momento estoy aprovechando este revival de sensaciones y compartiendo un poco, que la gente va pidiendo más para hacer talleres. Y preguntan para poner un tema o un título, que es la parte que menos me gusta, es ¿no? Poner el rótulo. Y yo intenté volver y llamar de teatro popular, porque es volver un poco al inicio de que estábamos haciendo. O sea, no hay concepción en esta forma de ser que no sea con intencionalidad política. Y poniendo comillas en la palabra política, o sea, cada vez más acreditando que las herramientas, porque la palabra herramienta tampoco no me gusta para la cultura, más la cultura como un instrumento más efectivo de transformación social, y a partir de aquí no separando más cultura y sociedad, que yo creo que es un poco que estoy sintiendo de lo que está pasando en Brasil, por la nueva dictadura que estamos viviendo allá. Tengo. Con dos, ¿no? El tuyo es más bonito. Bien, buenas noches. Gracias por venir a compartir con nosotros este momento. Gracias por permitirnos este lindo momento de abrir, ojalá, varias pequeñas aristas de lo que pueda ser, ojalá, un debate, compartir, por supuesto, nuestra mirada, y que dispare un montón de miradas de las que ya tendrán, esperemos, enriquecer algo de lo que ustedes ya la tienen. Cuando escucho a Jordi, Nelson, Flavio, Inet, hay algo en común en el sentido de que nosotros, yo tengo 53 años, hago teatro desde mis 16, 17. Desde que empecé, yo no sabía que iba a ser esa cosa que me transformó, que me transformó personalmente la vida, me transformó totalmente, me hizo ser otro, permitió que algunos escondidos dentro mío aparezcan, luzcan y se relacionen con el mundo. Eso sencillamente lo único que hago desde mis 16, 17 años. Estar como en una cruzada intentando contagiar al amigo, al vecino, al adversario político, a todo el mundo, de que esto es importante para transformar personas. Y si transforma personas, transforma comunidades, colectivos, etc. Y hemos pasado en estos más de 30 años por acercarnos al teatro del oprimido, inicialmente el teatro popular muy difundido. Eso de lo popular seguramente será un concepto muy polémico, o como cada concepto que hablemos será muy polémico.
Hemos llegado al tema de lo sensorial, no como lo están desarrollando, pero cuando te escucho, es exactamente también de alguna manera cosas que ya hemos hecho, estamos haciendo. Entonces siento de que cada vez que escucho, hermanos, hermanas, en las prácticas de intentar un otro teatro, o un otro no teatro, porque esos que dicen que no hacemos teatro, por ejemplo, muchas veces. Entonces posiblemente estamos en el día del no teatro en este momento. Yo veo estos caminos que son rutas en un mapa tan amplio como el planeta, pero tan comunes en el planeta de lo sensorial, del latido, del acercamiento, de intentar eso que nosotros al final llegamos después de una ruta diversa. Dijimos, o nos decían, hacen teatro del oprimido, tal vez, hemos querido, pero muchas veces tampoco se nos ha permitido. Eso es un tema también muy lindo de debatir, porque en el teatro del oprimido hay como códigos. Bueno, desde acá ya no eres, y desde acá eres. Entonces, bueno, ya no somos, porque nosotros estamos en otra búsqueda, pero somos hermanos, podemos dialogar y caminar juntos. Le hemos llamado descolonización del cuerpo a través del teatro. Eso puedo explicar un poquito después, porque en este momento sencillamente cómo estamos llegando, cómo nos hemos introducido, cómo estamos zambullidos en este mundo de cómo el teatro permite nuestros crecimientos. Pero tengo que comentar otro detalle. En Bolivia debe ser el único país de Sudamérica, por lo menos, lo que más conozco, donde hay muy poco teatro en el sentido de teatro más convencional. Por una tragedia para muchos que han tenido una mirada altamente colonialista y racista, y por una cuestión muy benéfica y maravillosa, porque es un mundo extremadamente indígena. Y el mundo indígena eso es algo que hemos concluido en los años que ya vivimos en ese mundo, nosotros somos parte de aquello. No necesita del teatro en el sentido de como un factor de crecimiento o de desarrollo, como mostrar que el teatro había sido un factor de demostrar de que se sube un nivel de desarrollo. Y nos hemos demostrado ya que a través de la fiesta, del color, del textil y un sinfín de lo que en conceptos antropológicos llamarían teatralidades, pero que posiblemente son otras cosas, pero convengamos que son teatralidades tan potentes y tan diversas y que transfieren una dramaturgia, una forma de contar su imaginario, transferir su memoria a través de estos otros códigos, que nos hemos convencido que no necesitan del teatro en el sentido convencional que conocemos. Entonces están haciendo posiblemente otro teatro. Otra gente va fácilmente a decir, es teatro indígena. Bueno, posiblemente. Pero creo que hay otras rutas muy interesantes que cada contexto nos regala. En ese contexto, donde no hay teatro, nosotros somos de los pocos milagros comunitarios que existen, porque no hay ni fondos estatales, nada por el estilo, ni un centavo que pueda llegar de las esferas formales, políticas. Así que digo un milagro porque existimos a pesar de todo eso. Bueno, ya cuento más después, pero básicamente esos han sido los detonantes, el por qué. Hemos hecho más de 20 giras en Europa, otras en Estados Unidos, muchas en América Latina, y hemos desencadenado, creo, cosas muy interesantes. Ahora estamos acá con una nueva gira, creo que es la gira 24 por Europa, y hemos apostado por Francia y España porque nunca habíamos venido por acá. Básicamente fuimos mucho más por Alemania y estos países del norte, ¿no? Bueno. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta que os haya surgido a partir de escuchar este punto de partida? ¿No? Otro tema que nos interesaba abordar está relacionado con el proceso. Nos han hablado del detonante, de cuál fue el punto de partida, y ese punto de partida ha tenido unos pasos, una trayectoria, un camino. ¿Qué es lo que para ellos ha facilitado ese camino? ¿Qué han conseguido a lo largo de ese camino? Y el otro punto es lo contrario. ¿Qué es aquello que os ha hecho el camino muy difícil? Si es que lo hay, porque igual no, pero igual sí. Entonces es un poco seguir en esa línea del tiempo y abordar qué ha pasado desde ese momento, cómo ha evolucionado ese proceso, qué os ha favorecido y qué os ha dificultado. ¿Sí? Podéis preguntar cuando queráis. ¿Quieren empezar? No, va por ahí. Bueno,
A ver, creo que el momento coyuntural de Europa no deja de ser un factor que nos favorece en nuestro trabajo, en el sentido de que estamos buscando constantemente nuevas vías de implementar diálogos colectivos, nuevas vías de pautas educativas también. Tenemos grandes problemas a nivel de formación de jóvenes, a nivel de estructuras políticas. Entonces yo creo que un momento propicio ha sido cuando la gente ha dejado un poco de delegar en el político la palabra política. La gente de alguna manera ha dicho, nos han robado una palabra importante para nosotros, que es que el ciudadano también tiene que tomar una actitud política. Y en ese aspecto, movimientos como el 15M, movimientos como la PA, movimientos de organización ciudadana se aproximan mucho a un ideal que tiene el teatro del oprimido. Creo que esa coyuntura nos ha resultado muy, muy positiva. El fracaso de la palabra política, ¿no? También todos los procesos participativos, pues creo que habláis muy bien de, hay un tipo de participación que es, venga, participa, que se han llenado mucho los políticos de esa palabra participación, pero es una participación un poco lo que quieren que participemos. Queremos que participéis en esto, queremos que participéis en esto, pero siempre es un dictamen que da alguna institución de gobierno. Y lo que estamos logrando, y el Teatro del Oprimido, pues como conocéis, lo que genera no es llevarnos espectáculos con un mensaje, sino generar unas preguntas para establecer un diálogo colectivo sobre las opresiones que vivimos. Por lo tanto, eso nos ha ayudado bastante. Nos desfavorece el sentido de lo que se conoce del teatro. Creo que si Patutoma ha conseguido algo es cambiar un sobreentendido que había sobre el teatro. Los jóvenes no quieren hacer teatro. Los jóvenes, desgraciadamente, cuando han ido al colegio y le ha tocado alguna experiencia teatral, desgraciadamente ha sido hacer los pasturets, y esto ha hecho mucho daño. Los pasturets es una obra de Navidad, que salen demonios, angelitos, que fue un gran autor catalán, pero ya estamos en un país casi laico, y qué sentido tiene hacer los pasturets en el colegio. Por lo tanto, estamos sobre todo deconstruyendo una idea de los jóvenes de lo que es el teatro, porque el teatro puede ser los pasturets, pero pueden ser millones de cosas. En estos años hemos logrado introducirnos en los colegios. Lo malo es que nos llaman cuando ya no saben qué hacer con los jóvenes. Entonces, cuando los jóvenes ya la lían mucho, digo, Jordi, a ver qué puedes hacer con ellos. Y ahí se ha demostrado el potencial. Yo tengo psicólogos que vienen a ver mis clases porque el autista no habla en el colegio, pero habla en la clase de teatro. El chaval considerado fracasado escolar, en el teatro resulta que es un potencial brutal. Entonces eso también es lo que hemos conseguido un poco, cambiar un chip, porque en Cataluña puede haber mucho teatro, pero van siempre los mismos a las mismas obras. Por lo tanto, consideramos que el teatro no se está renovando. Es un poco un globo inflado al teatro catalá, pero consideramos que realmente no hay nuevos públicos. Por muchos acercamientos, la única manera es crear teatros hechos desde la comunidad y para la comunidad. Es muy diferente, para que entendáis, hablar a mi vecina de un problema que tenemos en el barrio o ver al Joel Joan. Creo que tiene mucho más valor una vecina subiéndose con el velo de marroquí al escenario, que no un gran actor, que por muy buen actor que sea Joel Joan, que lo podríamos discutir, no se aproximará tanto a la comunidad. Por lo tanto, este valor primigenio de que el teatro es un juego humano, lo estamos recuperando. Y los chavales están viniendo a jugar teatro, que es un lenguaje humano. Nadie nos puede robar el derecho al teatro. Todos aprendimos a ser papas y mamas jugando a médicos y enfermeras, y el juego teatral nos hizo humanos. Pues desde esta recuperación del teatro como un elemento humano y de crecimiento es donde creo que estamos cambiando, y está la gente que nunca pensaron que hicieran teatro, lo están haciendo. De ahí me cuelgo yo, porque estuvimos en un festival en Granson, en Francia, donde se organiza el festival y tiene que participar todo el pueblo, no todo el pueblo, gente del pueblo. Solo puede por compañía participar un actor, ¿sí? Un actor profesional. El resto es la gente del pueblo, la que hace el festival, participa en talleres y tal. Y quería decir eso porque
cuando pregunta sobre el proceso, lo rico del teatro que nosotros hacemos es el proceso. Luego, bueno, claro, viene luego la participación con el público, pero el proceso, y nosotros trabajamos mucho con la memoria de los lugares donde vamos, con la gente, con las historias, con las leyendas y con actores de verdad de los lugares donde vamos a hacer las obras. Normalmente vamos antes. Teatro de los Sentidos tiene muchos montajes, algunos son sobre las ciudades donde vamos, otros intentamos investigar qué historias, qué mitos y bueno, de las ciudades o los lugares. Y además participa, así no sea este festival que digo yo que es buenísimo, porque cuando terminas, tú terminas así inflado, gordísimo del placer que da hacer teatro con la comunidad, bueno, con la gente de la ciudad. Pero decía el proceso porque nosotros además trabajamos con actores del lugar donde vamos a hacer nuestras obras e intentamos siempre trabajar con la memoria del lugar, con las historias, digo yo, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo huele esa ciudad? ¿Cómo suena? ¿Qué texturas hay? ¿Cómo se relacionan esas personas? Y de ahí nosotros nos vamos alimentando. Tenemos una dramaturgia, pero la seguimos alimentando cuando llegamos a cada sitio, para seguir trabajando con los espacios donde estamos. Igual yo ahora tengo una compañía que está en Granollers, aquí trabajamos con gente del Vallés Oriental y también estamos haciendo lo mismo. Estamos investigando en los pueblos y trabajando con la gente de los pueblos, con las historias de los que saben, de los que han vivido y de los que comparten cómo se hace un pueblo, cómo se hace una ciudad, cómo se hace un barrio, de dónde nacen estas relaciones entre las personas, y de ahí salen historias mil para contar, que enriquecen mucho el trabajo. Los procesos nos metemos en la oscuridad y ahí démosle a crear. Dele derecho a crear, se mete Teatro de los Sentidos también. Tenemos tenemos muchísimos montajes que cada uno intenta trabajar un poco más. Con lo sonoro también trabajamos el gusto, trabajamos el olfato, trabajamos la textura, con cómo se narra con todo esto, y luego trabajamos con la comunidad para crear, con la comunidad no sé, pero sí con la participación, la investigación, para crear nuestras historias. Algunas, no todas, otros son encargos de festivales o de algún autor nos piden hacer, pero trabajamos mucho, si me cuelgo de lo que tú estabas hablando, trabajamos mucho a ese nivel, y el proceso es enriquecedor, es buenísimo, es muy, sales, ya digo, inflado de trabajar con la comunidad. Entiendo el proceso, el enriquecedor del proceso, pero si abordamos un poco como esa pregunta que queríamos indagar es, en vuestro proceso, ¿qué es lo que ha sido difícil para llevar a cabo el Teatro de los Sentidos? Lo que pasa es que hemos tenido muchas etapas. La primera fue en Colombia, la segunda fue cuando llegamos a Europa y estábamos buscando un espacio, y luego ya después la tercera es cuando ya nos radicamos. Llevamos creo que 15 años en Barcelona, más o menos. Es que tengo una compañera aquí que es del Teatro de los Sentidos también. Pero entonces es posible, y yo no sé si hemos tenido durante el camino difícil, pero lo que ha hecho es que cada etapa ha hecho que el trabajo es un trabajo muy interdisciplinario, entonces que se enriquezca mucho. Todos los actores de la compañía son de muchos países, entonces hemos venido, de pronto la dificultad es esa, que tenemos que empezar a entender todas las culturas, cómo hablamos de la vida y de la muerte, cómo habla un latino, cómo lo habla un europeo del sur, cómo lo habla alguien del norte, que lo habla que lo habla difícil, cómo lo hablan en Oriente, cómo entienden la vida y la muerte, la relación, si es más fiestera la nuestra, si es. Entonces, porque estudiamos con eso, casi que es lo que tú decías, es que claro, hace uno realmente antropología del teatro. Decía un maestro en Colombia que quizá la tarea del teatro va a ser más antropológica, recordar cómo es que el hombre siente, cómo es que el hombre se comunica, cómo es que el hombre habla, cómo es que el hombre se enamora, cómo es que el hombre odia, cómo es que el hombre se relaciona. Entonces, dificultades como en todo proceso, pero nosotros intentamos siempre
proyectos, crear proyectos con el Estado o sin el Estado, lo hacemos independientes, nos agarramos a los que podemos con uñas y ahí seguimos con los procesos. Creo que es eso. Yo solo me acuerdo de dificultades semánticas, de palabras, de nombres, de rótulos, de títulos. Porque el primer choque que he tenido cuando intentabas volver a hacer el teatro que yo conocía allá de Brasil fue: ¿tú qué quieres hacer? Y yo quería hacer teatro popular y hablaba con gente de izquierda y con gente del movimiento sindical, que es un poco, ya ves, mi playa, ¿no? Y decían: pero tío, el popular aquí habrías que cambiar el nombre. El popular, los populares. Yo digo: hombre, yo me recuso a no acreditar. No, es que los votan la mayoría de España. Yo digo: pero yo tengo que acreditar en el pueblo, compañero. Yo sigo acreditando. Yo creo que es con... yo no creo otra posibilidad de hacerlo que no sea con el pueblo. O mejor, no para el pueblo, con el pueblo. O sea, es una cuestión fundamental para mí. Entonces he tenido otro problema, porque la base de todo era el teatro del oprimido, y la otra palabra que aquí, los comunistas, los conceptos marxistas de oprimidos y opresores. Yo digo: olvídate, tío, olvídate. Boal, en la última fase de la hora de su vida, dedicábase a hablar de cuerpo, pero es que no ha sido solamente la última fase de su vida, siempre ha estado hablando de esto. No hay, aquí en una sala, bueno, sería muy más transformadora todas las actividades que pudiéramos hacernos desde el cuerpo. Lo siento, pero es así. En el Foro Social Mundial, yo me acuerdo cuando ha venido el Foro Social Catalán también aquí, yo estaba allá, y la gente decía, invitábamos para actividades, y decían: ¿cuándo empezará la actividad? Yo digo: es que la actividad ya ha empezado hace tiempo, tú no te enteras. Pero pensaba que era una fiesta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Esta catarsis que hay aquí, hay intencionalidad. Y una otra cosa que yo no me recusaba mucho a hacer es ceder o dejar este teatro. O sea, no, tú no haces teatro, lo que hace teatro son estos. Yo digo: no, pero yo reivindico para mí. La técnica yo la quiero, yo la necesito, no es tuya. La técnica está construida, la impostación de voz, todo, la mímica, el clown, la pantomima, todo, el mambembe, todo viene no es tuyo, tío. No es tuyo. ¿Quién juega ese teatro? O como dijo él, o como digo, no. Yo la quiero. Yo la necesito, yo quiero compartirla y quiero, incluso como somos un poco subversivos, quiero subvertirla y recrearla y transformarla. Y yo creo que todo es curioso, porque siempre intentaremos hablar de dificultad y siempre hablamos de superación. Y no, de lo que... Mira, tú empiezas a preguntar. La primera cosa, y Jordi dice: uy, que en Europa la cosa está muy mala. Que es el momento más propicio y más apropiado para hablar de descolonialismo, ¿no? De luchas contra el racismo, aquí está. Bueno, para hacerlo, mucho hay. Y yo la única cosa que me estoy encontrando muy fuerte, haciendo teatro amador, en pueblo, porque yo de Barcelona poco, vivo en un pueblo y vengo por trabajo y ya está. Pero lo que estoy encontrando es que hay una fuerza de movimiento teatral, o había en Cataluña, golpeado por la dictadura, que la gente estaba retraída porque decía: aquí hacemos teatro a tope. Pero estoy hablando de los años de la República. En la República había un movimiento de teatro anarquista en Cataluña que flipas, de libertario, en el sentido dionisíaco, no anarquista, intencionadamente anarquista, de sentido de transformación, de vigor, pero de cultura popular y tradicional. La gente que hacía los bailes de fiesta mayor en los pueblos aún sigue. En el pueblo no se concibe hacer una fiesta mayor en mi pueblo sin que acabe con una actuación teatral, y allá estamos con 200 personas, un grupo pequeño de 10 payos y un pájaro que aparece de Brasil para hacer teatro aquí, y 200 personas con la capacidad de escucharte, de hablar. Pero si de aquí tú intentas desconstruir y decir: yo no quiero solamente actuar, yo quiero interactuar, aquí sí podemos hablar de dificultades. Tú tienes es que yo quiero el tuyo, que es más bonito. Está mejor.
cuando intervine la primera vez creo que hablaba ya un poquito de estas dificultades. Y mejor lanzar la parte oscura primero, porque eso que decía es un milagro, a pesar de que el Estado, ninguna instancia estatal, pero incluso la sociedad en el imaginario que tenemos, no tienen el teatro como algo importante. Pero en lo cotidiano pequeño de lo que hacemos, vemos resultados muy concretos. Creemos que la política pública más exitosa es Coca-Cola y cerveza, o sea, porque la gente en la casa del más pobre tienes Coca-Cola y cerveza. Y no creemos cuando la gente nos dice, miren, no tengo 2 bolivianos, 3 bolivianos, que es 30 centavos de euro para poder entrar a ver un espectáculo. Entonces, ante esta dificultad tenemos que pelear porque hay algo constituido en un país donde también la cooperación internacional, exceso de ONGs y todo esto han ido generando un clientelismo que anula la potencia de la gente. Voy a contar esto que siempre cuento porque es una pequeña anécdota que retrata, y voy a armar después lo que es la descolonización del cuerpo como el énfasis donde trabajamos, y que tiene mucho que ver con lo que están hablando, por supuesto. Trabajamos con un montón de niños, de niñas jóvenes durante muchos años. El Teatro Trono tiene 28 años, de los más de 30 que yo trabajo. Un día una mamá en la calle donde está nuestra casa, que ha sido además declarada como la primera calle peatonal de cultura de Bolivia, la calle donde está nuestra casa. Voy camino a buscar un pequeño micro para ir a algún lugar, y una señora, la mamá de uno de los chicos del grupo, me llama y me dice: Iván, por favor, venga un momentito, quiero hablar con usted. La verdad yo quería esconderme, escaparme, porque dije, sí, seguro que su hijo ha hecho alguna tontería y me va a retar por las cosas que hizo. Ocurre con frecuencia eso. Entonces, bueno, ni modo, adiviné por lo menos, pero me tuve que acercar. Y se dio cuenta y me dice: Iván, me doy cuenta que está muy apurado. Le voy a robar solamente un ratito. Usted sabe, me dice, nosotros somos de las minas, del altiplano, somos como piedras, no tenemos mucha costumbre de acercarnos, de tener contacto. Pero yo sé que ustedes hacen cosas medio raras ahí en su casa de locos, porque mi hijo Yasmani un día vino de repente y ha empezado a tocarnos y ha empezado a abrazarnos, y ahora en la familia nos abrazamos un montón. Solamente quería agradecerle por todos esos abrazos que ustedes nos han regalado, me dice. Para mí ese rato fue realmente un golpe maravilloso, muy lindo, y le dije: señora, regáleme un abrazo entonces. Y nos abrazamos en la calle. Y me fui pensando en eso, casi llorando, porque dije, me dio una pauta muy sencilla, porque muchas veces diseñamos, y es bueno diseñar metodologías con mucho énfasis teórico, que es bueno, pero aquí estamos también infestados mucho de una academia excesivamente racionalista, y ahí viene el tema de la doble moral excesiva en la que tenemos cuando mucha gente, por lo menos en nuestro contexto, lo que voy a decir no sé si se parece a la realidad de acá, pero allá mucho izquierdista, ultraizquierdista, indigenista, de reputación maravillosa, acaban en un momento por unos cuantos pesos o por lo que vaya a ser, acaban abrazados con ex dictadores ultra neoliberales. Eso es el pan nuestro de cada día en mucha gente allá. Por lo tanto, dijimos, y mucha gente además muy bien, entre comillas, educada en universidades de alto nivel, etcétera. No quiero decir esto que la universidad sea mala, pero si la universidad o la gente con esta formación no puede garantizar un mínimo de coherencia ética entre lo que dice y piensa, entonces hay un problema ahí, que la ideología no es la resolución de todo, porque la gente cambia la forma de pensar, pero la forma de ser había sido para nosotros, por lo menos, mucho más profunda. Y por eso llegamos al tema del cuerpo, porque una postura corporal, una actitud se construye no con 2, 3 textos, se construye con una enciclopedia emocional que es un
es una posta que te pasa, el código cultural de tu comunidad, son tus padres, etcétera, etcétera. Bueno, esto podría ser muy extenso lo que voy a hablar, para mí es muy difícil sintetizarlo, pero en concreto, cuando hablamos de descolonización, tenemos acá un faraón, un comandante en jefe y sobre todo Occidente ha generado las teorías más hermosas y sofisticadas para hacernos creer que somos seres fundamentalmente pensantes. Lo somos, claro, pero miren a dónde hemos llegado, al desastre que hemos llegado de doble, triple y múltiples morales que incorporamos en nuestro ser. Destruimos todo lo que está a nuestro paso con las más hermosas formas de pensar supuestamente que tenemos. Entonces, ante eso nos hemos dado cuenta que eso del abrazo del Yasmani nos dio una pauta de decir, esto es un acto subversivo pero espectacular. Tenemos el abrazo como este acto tan sencillo de fundir al otro en tu propio cuerpo, como un acto de que el otro te atraviesa, como un acto de interculturalidad o lo que vaya a llamarse. Pero estamos hablando de abrirse para crecer con los otros. En el norte de Europa, una vez fuimos a hacer un espectáculo y una de las chicas que participaba en la obra dijo que me dijo, mis padres me dijeron que usted es muy violento. O sea, y quedamos así, ahora que decía Iván, y que yo quedé así como, ¿por qué violento? ¿Qué pasó? Y dijo, sí, que ayer en la obra que hicieron, usted es muy violento. Y le preguntamos por qué. Dice, porque yo le había tocado, los habíamos tocado, sabíamos para no sé qué orientarlo, porque decía ella después que no recordaba hace cuánto que su padre no le abrazaba ni le daba menos un beso. Esto está en Dinamarca. Menos un beso. Dijo, uff, de aquí no me acuerdo. De ahí que decíamos el valor de ese abrazo, o el valor, decía, y menos, dijo su madre peor, decía ella, cuando ya debería ser un poco, bueno, o lo que sea, pero este contacto se ha perdido. Esto que decimos de cómo se habla, cómo nos relacionamos, cómo conocemos nuestro cuerpo, y yo lo repito, para poder conocer los otros cuerpos. Cómo esta memoria que trae aquí mi cuerpo, cómo me muevo, cómo me expreso, para poder relacionarme con los otros. Esto que estáis comentando también lo vivo yo desde el mundo de la psicología, en donde cada vez necesitamos trabajar desde el cuerpo, obviamente, para poder trabajar el conflicto de la psique. Antes nos movíamos mucho en la aparición del síntoma y ahora nos movemos más desde el movimiento, desde el desbloqueo del cuerpo para poder trabajar eso más profundo, ¿no? O sea, que hay ese hilo conductor. ¿Queréis preguntar algo sobre estos testimonios tan interesantes, sobre este tema de dificultades y logros? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Después de la última hora. Por favor, pregunta. En esta misma línea, Jordi nos comentaba un poco. Sí, ay, por favor, Willow, claro, viva. Y nos volvemos a poner. Bueno, yo llevo 12 años aquí en Barcelona, también trabajando en teatro y todo esto, pero a mí me parece que Barcelona es una ciudad de olas. Como tiene mar, pues es una ciudad también de moda. Entonces, cuando surge el clown, todo el mundo hace clown. Cuando surge teatro de lo oprimido, todo el mundo hace teatro de lo oprimido, el teatro de los sentidos. Cuando surge, ahora es de educación en emociones, una cantidad de cosas que van surgiendo. ¿Cómo sostenerse en medio de todas esas olas? Porque de todas maneras no dejan. A nivel estatal, el teatro convencional sigue siendo muy, pero muy fuerte y dominante. Y de todas maneras, hacer otro tipo de teatro resulta ser exótico, pero no digo de segunda clase, pero sí en un segundo reglón. Y en medio de todo, cómo seguir sosteniéndose. A mí siempre me llama la atención, ¿no? Cómo trabajarlo. Lo he vivido desde la pedagogía, pero a veces es como luchar contra David y Goliat, ¿no? Porque de todas maneras, por momentos hay un reconocimiento porque resulta, sí, vamos a hacer un máster,
Y entonces se venden los máster más costosos de teatro de los sentidos, de teatro del oprimido, de una cantidad de cosas. Pero después pasa la ola, después pasa la moda y la gente como que, ¿y ahora qué sigue? Y sin embargo seguimos trabajando. Entonces a mí me interesaría saber cómo lo asumimos, cómo lo asumen ustedes. Bueno, retomo algo que Flavio también insinuaba, para acabar una idea de Flavio de que cuando se llega aquí no se puede hacer teatro del oprimido porque la gente lo considera demasiado, ¿no?, fuerte, entonces se habla de teatro, y ahora se ha llegado al término teatro social, ¿no? Todo es teatro social. Entonces, teatro social. ¿Y qué es el teatro social? El teatro en sí es social. Es algo que todo el mundo va al teatro, ya es un acto social, es un encuentro social. Entonces, creo que la crisis nos permitió que la gente se reconociera como oprimida. Esta Europa que decía la Europa del bienestar, pues mira, la clatallada que nos llevamos, con la crisis nos dimos cuenta y nos reconocimos en el otro. Pero justamente hay una gran distancia en que entre la gente cree que el oprimido es el otro. Yo nunca lo soy, es el otro, es el pobre chaval marroquí del Raval. Porque a mí me dan por saco en el trabajo, pero yo no soy oprimido, ¿vale? Tenemos esta esclavitud salarial actualmente en Cataluña y en España, y en Francia, en Alemania, en toda Europa, pero la gente sigue considerándose que tiene unos pequeños privilegios. No estoy tan mal como el refugiado siriano, no estoy tan mal como este. Entonces, lo que es interesante es que las crisis son favorables para reconocernos como sociedad, y la gente se ha reconocido ahora como oprimida, y eso es una ventaja. Pero creo que aún así es verdad que hay crestas de las olas con el teatro del oprimido, y nuestra tarea es un poco luchar contra la instrumentalización que se hace de los oprimidos. O sea, ahora un grupo llega y pone 5 negritos en el escenario y eso es teatro social. Nosotros fuimos al Fórum de las Culturas a tirar tomates de experiencias de teatro social, que era coger chavales del Raval, que un director le dijera poneros ahí todos sentaditos, y eso ya era teatro social. ¿Y dónde estaba la transformación de esos grupos? Pues aquí está la gran lucha de nosotros de decir, no, es que poner a un chaval a que recite Shakespeare no quiere decir transformar. No quiere decir, le estás dando acceso a algo, pero no estás trabajando con él y desde él. Estás haciendo tu parida artística utilizando a los oprimidos. Y eso es más deshonesto que hacer comedia o que hacer teatro como La Cubana. Creo que son más legítimos La Cubana en ese aspecto que mucha gente que instrumentaliza la palabra teatro social y a eso le llama. ¿Cómo nos mantenemos? No sé. Yo no sé cómo nos mantenemos nosotros. Yo sí sé, tengo la fórmula. ¿Me das la fórmula? Porque yo no sé. No, yo tengo la fórmula. No, mentiras. Pico y pala. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Parece una estupidez lo que acabo de decir, pero obviamente no es que trabajando y trabajando se va encontrando el camino. Hay cosas mal hechas, cosas bien hechas, hay cosas que se ponen de moda y esto, y lo que tenemos es que aprovechar de esas, o para contrarrestarlo y hacerlo lo contrario, o para seguir investigando en lo que estoy haciendo y no quedarme o no me quejo, no, algo así. Ya cuando empecé diciendo cómo nos habíamos interesado nosotros, es precisamente aprovechando que no hacíamos teatro supuestamente. Nos preguntan, pero vosotros hacéis performance o hacéis happenings o qué es lo que hacéis. Pues aprovechemos eso, porque además el público lo pide. El público, ustedes van a festivales internacionales y el público lo que pide es cosas diversas, pero que sean buenas. Entonces yo sigo, si hay una cresta de ola, me agarro, pero sigo mi investigación. No entro en la moda, no voy a hacer el máster solo porque está de moda. Hago el máster y luego sigo trabajando hasta que encuentre. Y si ahora Teatro de los Sentidos, hay problemas, pues claro, pues hay que diversificar. Yo, por ejemplo, ahora el grupo empezó un poco, yo trabajo con con capacidades diferentes, que son discapacidades tanto funcionales, psíquicas como sensitivas. Hay una amiga que acabamos de hacer el último proyecto que trabaja con el refugio, un espectáculo con los refugios
que hable de, se me fue, los refugios de la guerra civil. Hicimos un montaje porque se están celebrando 80 años, creo, del primer bombardeo a Barcelona, pero hacemos una investigación de quienes estuvieron en la guerra, que nos cuenten, investigamos y vamos, y hay personas, hay que trabajar y seguir investigando. Y sí, aprovechar si hay una moda, pero después uno ir buscando el camino. Hay otros que están haciendo instalaciones, pero instalaciones con una razón, con un objetivo, por qué hacerlos. Yo trabajo con discapacitados y ya digo, se diversifica, y mientras tanto vamos haciendo nuestros propios montajes, los montajes que queremos hacer, más o menos. Yo creo que lo importante aquí es un poco una convicción que yo particularmente me ha crecido en mí, de que yo quiero seguir luchando por la transformación de la sociedad, pero cada vez más soy empezado a decir que yo creo más en la transformación por los hechos culturales, porque en Brasil hemos vivido mucho esto. Con toda la mierda que hay ahora ya, una de las cosas que yo creo que hay más resistencia a todo lo que está cayendo arriba es, está cambiando mucho más la sociedad por la cultura que no más por la política tradicional, ¿no? Por los cambios sociales más tradicionales. Todo lo que yo conozco, y he estado allá hace poco en Brasil ahora, de resistencia, viene por todo aquello que era secundario. ¿Te acuerdas de lo que empezaba a decir yo? Nosotros somos de la asamblea, que pagamos a unos tíos que vengan para hacer un poco de fiestita cuando se acaba la asamblea. Esto ahora es el principal, y lo que se debatía en la asamblea pasa a ser lo secundario, porque se ha comprobado desde una política cultural fuerte que había, desde Gilberto Gil, que ha cambiado un poco, que la transformación de la sociedad brasileña hoy pasa mucho más por la cultura. Entonces, ¿yo qué puedo aportar yo aquí? Yo pago para hacer teatro. Nosotros pagamos una persona que venga a un pueblo, yo doy 5 euros por clase, son total 20 euros por mes, para que nos aporte técnicas teatrales, porque quiero seguir yo haciendo teatro, porque yo creo que puedo hacer algo más por mí, por la gente con quien lo convivo, haciendo teatro. Yo creo en esto, y por creer, todo lo poco dinero que gano con la mierda haciendo burocracia, que es lo que hago yo invierto en algo que yo tengo cada vez más convicción de que me va a ayudar a cambiar las cosas que me están aquí acercando, y la gente sobre todo que yo estoy haciendo. Y el otro cambio segundo que he hecho ya está dicho. Yo no creo más en cambios que sean solamente aquí. Yo he pasado toda mi vida intentando poner cosas aquí. Se acabó. No, se acabó. Aquí no, ya está. Ahora quiero bajar, o sea, yo estoy en el proceso de bajar. Estás en... Bueno, por si acaso. Sí, para que me inspire. Para bajar. Que viene el alto. Sí. Desde el alto, sí. Bueno, la verdad, nosotros, lo que dijiste, el tema de las olas, nos encantaría que hayan olas en el contexto del que estoy hablando. Sí, lo tomaste como... Creo que fue muy simpático lo que dijiste, la metáfora es muy linda. Yo siento de que en Bolivia, como decía, no hay teatro en el sentido de que pueden haber en otros lugares, eso no nos llega. O cuando llega, pero así la cresta de la ola, no, jamás. Es lo más marginal, alguna gente que está viendo lo que funciona en París o en Barcelona o en Nueva York. Entonces, pero es una cúpula de gente que puede hacer esas pequeñas cosas. De manera masiva, imposible. Ahí nosotros trabajamos intentando posicionar, y ojalá, en el buen sentido de la moda, posicionar el tema de lo que hacemos, descolonización del cuerpo a través del teatro, o el teatro en sí mismo. Y lo estamos logrando de muchas maneras, con la dificultad de que ese contexto no va a permitir, va a tardar demasiado. Vía Estado, vía sociedad, como hasta lo comenté. Voy a comentar rápidamente lo que hemos logrado, porque decía que es un milagro en ese contexto, de las pocas experiencias que hay.
Tenemos, por ejemplo, una casa de 7 pisos, todo en base a material reutilizado, reciclado, que ustedes llaman rastro acá, allá es un mercado de pulgas inmenso, que es una feria, la Villa 16 de Julio. Alguien nos dijo, este es un tributo a la 16 de Julio. Es una casa, es espectacular, acaba siendo ahora la casa más visitada del Alto. Logramos con donaciones, con amigos y los viajes, comprar un teatro camión. Tenemos un tráiler de 16 metros y con esto circulamos barrios con espectáculos nuestros, pero también haciendo talleres, sumergiéndonos en el barrio y haciendo que los resultados de los talleres, para romper el mito de que el arte es privilegio de gente que tiene chequera o del bolsillo nada más, y los chicos se apropian como una especie de circo ambulante, se suben al escenario y después de un mes vamos a otro barrio, etcétera. Buscamos fondos internacionales, lamentablemente el local no se puede. Y bueno, quizás más adelante voy a hablar de los sueños más amplios. Por ejemplo, estamos construyendo un pequeño pueblo de creadores, que es, claro, la gente dice, ¿qué es esta locura? Pero es impresionante cómo acaba siendo uno de los lugares de referencia más importantes, no solo de arte, de teatro, sino de metodologías, o como una especie de laboratorio de metodologías alternativas, todo el tiempo. Y creo que el sostenimiento más importante, si el económico realmente es una limitante terrible, el sostenimiento social, el hecho de que la gente te necesite, eso es lo más importante, y lo económico acaba siendo una consecuencia. Bueno, eso en teoría se puede decir en una frase, pero eso cuesta un proceso de muchos años. Estamos 28 años como grupo y a veces, exactamente como trabajar con gente que tiene drogodependencias, por ejemplo, sientes que es el primer día de trabajo, porque se te desmorona, tienes que tocar una puerta, abre el director de una escuela y tiene la misma cara del director de hace 30 años, 40, 50 años atrás, en la que le explicas, ¿sabe qué? El teatro puede permitir que sus estudiantes puedan... Ah, qué interesante, quizás, pero vuelva la siguiente semana. Bueno, esto lo seguimos recibiendo a pesar de que el Teatro Trono ya tiene una jerarquía, ha recorrido un cierto camino, pero seguimos al mismo tiempo en el primer día. Bueno, esos son parte de los desafíos cotidianos que tenemos que seguir, intentar que ojalá logremos una pequeña ola allá, y al mismo tiempo sentir el latido de esa tremenda y maravillosa confluencia de culturas indígenas que nos están enseñando otras cosas. Tal vez nos están diciendo, por ahí no necesitamos tu teatro. Hace tiempo nosotros teníamos la obsesión de que teatro y teatro. Después lo puedo explicar en otro momento, pero hace tiempo estamos un poco, no renegando, pero distanciándonos del teatro como que fuera el único elemento de relación con la comunidad. Hace tiempo éramos obsesivos con eso, ahora ya no. Posiblemente lo que hacemos no es solo teatro, para nada. Yo creo que hay algo muy importante que han dicho todos en común, que es cómo mantenerse, y está en el amor y la pasión, no solo de lo que ellos hacen pero también porque seguramente habrán visto el impacto tanto visible como invisible de lo que el trabajo que ellos hacen está influenciando en la comunidad. Y sería interesante un poco que profundizáramos sobre lo que estamos haciendo como colectivo. ¿Cuál es el impacto visible o invisible que está teniendo en mi comunidad, en mi entorno? Porque creo que en parte va más allá del dinero, pero es eso también lo que los mantiene, como decías tú o como decía Jordi, cuando el profesor o el psicólogo viene a preguntarte por qué el autista sí puede comunicarse, o cuando hablamos del abrazo de la madre, ¿cómo se llama? ¿Yesenia? Yasmani, o cuando nos comentan la dureza o la violencia por el tacto, ¿no? ¿Cuál es ese impacto real que vosotros veis en vuestra comunidad? Bueno, de Patutoma han salido unos 16 grupos de teatro Lo Oprimido en Barcelona. Los mismos brasileños dicen qué pasa en Barcelona con el teatro Lo Oprimido. Nuestro efecto, que es el objetivo del teatro Lo Oprimido, es que la herramienta la utilicen las comunidades. Creo que es un impacto que hemos podido conseguir
Aún así, las situaciones, como dice Iván, no es fácil de que aunque se haya reconocido el trabajo, desde algunas instancias se favorezca que se continúe produciendo. Yo creo que algo que veo muy importante es que ya no se nos ven como un acompañamiento a los movimientos sociales, la obra para que se diviertan los luchadores sociales, sino que nos ven como parte de. Y en ese aspecto la transversalidad y lo que nos exige este tipo de teatro es dejar de ocupar el sitio que normalmente se le ha asignado al teatro. Y eso es revolucionario. Cuando nos dicen, porque siempre nos han dicho, ustedes métanse en sus asuntos, pero con la crisis hemos visto que los asuntos de ellos también nos tocan a nosotros, económicos, políticos. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, ahora estamos intentando entender la economía, y en eso sí somos racionales, lo siento. Creo que los opresores ejecutan muy bien racionalmente. Entonces yo no sé cómo ir a abrazar a un opresor, lo siento. Cuando he perdido el piso, he perdido la casa, inmigrantes, muchos ecuatorianos y bolivianos que volvieron a Bolivia, Ecuador con la cola entre las piernas, porque aquí se les robó un sueño de futuro que se les hizo pensar que tenían. Nosotros, nuestros grandes enemigos son la poca ética de las entidades financieras y cómo los políticos no pintan nada, absolutamente nada en la economía, en la situación actual. Son los económicos. ¿Por qué todas las empresas del IBEX 35 no pagan impuestos en España? ¿Por qué los bancos hacen que esas empresas puedan evadir los impuestos? ¿Y por qué todos nosotros seguimos teniendo las pelas en la Caixa y en el BBVA? Todos vamos a mercados alternativos de economía sostenible y pagamos con la tarjeta de la Caixa. Tenemos miedo políticamente de que estos que vengan posiblemente sean peores que los que tenemos ahora. Y eso afortunadamente no pasa en Latinoamérica, porque Latinoamérica ha estado en crisis siempre. Aquí la crisis es nueva, pero nos da mucho miedo cuestionar a bancos tan prupés como la Caixa, porque es casa nuestra. Pero ¿por qué tenemos miedo de ese cambio? Entonces nuestra actitud política tiene que ser realmente ir a entender cómo funcionan los opresores. Pero nos da mucha pereza y desgraciadamente muchos acabamos en talleres de crecimiento personal porque entender la economía es un mierdero. Hemos empezado con grupos de 35 personas a hablar de economía y quedamos 4. ¿Quién se lee lo que es la ilusión fiscal, lo que es el IBEX 35? Nadie. Nos hacen sentir inútiles. Pero hasta que no digamos, señores, de que paguéis impuestos, porque a la que yo no pago impuestos yo voy a la cárcel. ¿Y por qué todas las empresas del IBEX 35 no lo hacen? Pues ahí está nuestra lucha actualmente. La ley Mordaza es una ley franquista, es una ley que está volviendo a la ley de vagos y maleantes. No podemos fotografiar a la policía, no podemos ir al Parlamento. Y lo bueno es que hay unos titelleiras que hacen una chorrada, porque no hay chorrada, pero la ley viene y los quiere condenar por terrorismo. Pues ahí es donde tenemos que incidir nosotros. Y eso creo que es lo que creo que el impacto que está teniendo es que nos están llamando economistas. Jordi, tengo información, no sé si habéis visto El Aste Banquero, es un rollo como obra de teatro, pero qué interesante, una tía que se dedicó a recuperar emails de los bancos para presentar lo que es la camorra española, porque eso es camorra. Espero que vayáis a ver El Banquero, creo que le quedan 2 funciones y tenemos gente que está haciendo, desgraciadamente no han encontrado la forma teatral de explicar la economía y quizá es verdad que no es tarea del teatro, pero es que no es tarea del teatro seguirnos yendo a darnos abrazos, perdón. Nuestra tarea es ir, que con el teatro vayamos donde estas instancias a decirles basta. Y Este Banquero es un buen ejemplo, mal resuelto escénicamente, pero chapó a la gente que hace a Este Banquero. Y chapó a la gente de Fiscalía Justa que está creyendo en Patutom y están diciendo, por favor, venid a denunciar lo que son las 30, ¿cuántas son del IBEX 35? 35 empresas, claro. Son 35 empresas que hacen con este país lo que quiera. Y les tenemos miedo porque donan feina. Pues lo siento. Para ser esclavos y para que os estéis ganando la pasta que ya sabéis lo que se ha ganado en Endesa este año y cuántos estamos poniéndonos el jersey en casa. Yo no sé si vosotros, a mí me toca ponerme un jersey en casa porque no puedo pagar la calefacción.
Por lo tanto, Endesa, Gas Natural, todas estas empresas, por favor, que paguen impuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer desde el teatro? No lo sé, pero para eso tenemos directores, tenemos gente y tenemos el teatro del oprimido, que racionalmente vamos a tener que enfrentarlos. Perdón, me emociono mucho, pero... Claro, después de esta exposición. También un poco de chilla. Yo no sé si yo voy a bajar un poco la... ¿Por qué no paga impuestos? A la iglesia. También, sí. La iglesia, totalmente de acuerdo. Nuestra repercusión a nivel social es un poco invisible. Es más invisible, porque nuestro teatro es muy íntimo. Yo no sé si explicamos aquella obra que dije que era un éxito, la primera que hicimos, ¿sí? Es un laberinto donde el espectador entra solo y vive este recorrido, esta experiencia solo. Entra uno cada tanto tiempo, pero la obra la hacemos para él solo. Entonces regresamos hace 3 años a Colombia, después de 20 años creo, de hacer nuestro primer espectáculo, y hicimos una rueda de prensa y levantó alguien la mano y dijo que después de 20 años todavía tenía en la piel lo que había sentido el día que entró a nuestro primer espectáculo. Lo digo es porque es a este nivel que nosotros tenemos la respuesta social. Así nosotros dentro del Teatro de los Sentidos, insisto, tenemos procesos sociales con discapacitados, con esto de los refugios, con personas ciegas, tenemos proyectos que hemos elaborado aquí y fuera de España, pero realmente es este cambio pequeñito que logramos al sensibilizar a la persona así, a cada viajero, a cada persona que entra en nuestras obras, este cambio que les haga un poquito transformarse, estoy diciendo, no sé si transformarse, pero que después de que entren a nuestras obras, al menos logren disparar un imaginario, que logren soñar de nuevo, que logren imaginar, que logren disfrutar, reír, jugar, que eso también. Eso es hacer revolución, claro. Revolución es escuchar a don Giovanni, no ir a por las armas. Porque entonces, claro, ahí es donde nosotros podemos medirlo. Y esto dije el ejemplo de la persona que nos dijo allá en Bogotá que intervino. Pero ahí es donde nosotros podemos medir qué ha sido para cada persona la experiencia después de haber pasado por uno de nuestras obras. Y eso para nosotros es importantísimo, claro. Luego ya, insisto, tenemos estos festivales que vamos, donde participa todos los habitantes. Yo que tengo el proyecto social allí en Granollers, que son con los habitantes de Granollers, este proyecto con los refugios, pero a nivel de repercusión social yo creo que es así, bien invisible. Para nosotros muy importante, pero bien invisible. ¿Me dejas tu micrófono? Bueno, yo he leído bastante una cosa de Boal y todo, y yo me quedo con una cosa que para mí es lo primordial, es lo fundamental, y a veces tenemos que ir a lo básico, que es el teatro por sí solo es el libertador, es el liberador. Cada persona que tú puedes conseguir, que primero tú puedas interactuar con él, será siempre más positivo que actuar para él. Pero el actuar que provoca a la persona a pensar, por lo menos, no salir allá como una cosa de tontitos para reír y ya está, y ya se lo consigue. Y yo creo en esto, en la posibilidad que tiene de cada vez más, también por lo que Boal hacía una síntesis, decía, el cinema él ha intentado, difícil, requiere mucho más artificio y ya está. La música también lo creía mucho, pero como que hay personas que tienen el don y otros que no. Yo, por ejemplo, no tengo, entonces me ha salido del teatro. Y Boal también decía esto. Y él también era un músico frustrado como yo. Y hay que buscar esos espacios, ¿no? de libertarte y de tener más gente contigo que se liberte junto. Para esto ya está. Básicamente, lo que quería decir es, yo creo mucho en las posibilidades de los talleres que estamos haciendo y participando cada vez más. Y hay una otra que ahora sí que me voy a acordar, la danza.
El baile también es muy libertador y muy transformador. Y hay cosas que se están haciendo con el cuerpo, con lo que antes era danza y la danza que ya tenemos incorporada en las festividades tradicionales como tenemos en Latinoamérica, también ayuda a libertar. Yo creo básicamente en esto. Puedo decir una cosita, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se lleva creo que el 80% del dinero estatal al teatro en Bogotá. Pues ahora el Festival Off, creado por todas las compañías, es casi más importante que el Festival Iberoamericano. O sea, es cierto que el Estado nos pone trabas, pero hemos de buscar oportunidades. No me estoy excusando, pero hemos de buscar. Casi que ese Festival Off son 100 compañías que se presentan. Y luego hay un Festival de Teatro de Bogotá, que se hace después del festival, no sé en qué fecha, que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Hay que hacer teatro. Bien, yendo en el tono del diálogo, los impactos. La historia que conté del Yasmani es un impacto concreto, metafórico. Más allá de eso, por supuesto, por ejemplo, el Teatro Trono, tal como lo había explicado, una de sus formas de anclarse y existir en ese contexto con las adversidades es estirar extender sus brazos a ese otro abrazo más amplio y tener una red, primero local, ahora es cada vez más continental. En América Latina está ocurriendo un fenómeno espectacular que tiene que ver con teatro comunitario justamente, y que cuando yo cuestiono el tema del teatro tiene el sentido más, no voy a hacer una explicación larga, se considera que lo griego es el nacimiento de una cierta democracia. No vamos a cuestionarlo, ahí está. Al mismo tiempo nace también el teatro como el otro lado de la medalla. Pero en concreto, la democracia que nace en ese momento es la separación de un grupo especialista que, entre comillas, se apropia del imaginario o del bien común de la totalidad para que ellos detenten y sean los representantes. Ojalá que genuinamente, digamos que si fuera genuino, está muy bien diseñado, pero sí es una separación tácita y concreta de un grupo especializado que detenta ese bien común. Unos se quedan sin potestad. El teatro es exactamente lo mismo en ese momento, donde un grupo de especialistas detentan el imaginario del conjunto para ser los representantes. Además, ahí viene la palabra de la representación de las fábulas, imaginarios, leyendas de ese conjunto. En el buen sentido, yo creo que si hay un respeto profundo de ese imaginario, enaltecería y enriquecería bastante ese imaginario con la interpretación que estos especialistas van a hacer. Pero en el mal sentido de lo que son las democracias que vivimos hasta ahora, acabaría siendo un robo sistemático para dejar sin voz a estos otros. En ese sentido, ambas son como las dos dimensiones, y yo sí soy obsesivo en el sentido de que el teatro, en el caso del oprimido, teatro sensorial, otros teatros, en el caso que nosotros hacemos, es intentar la búsqueda de ese retorno, además que en Europa ya han intentado, creo muchas veces, como propuestas por lo menos, de un retorno a una forma comunitaria, festiva, de donde el teatro había nacido. Si es así, yo creo que ese teatro hay que celebrarlo y seguir buscando en contra de ese otro teatro, porque hay otros teatros, hay teatro también colonizador. Pero voy un poquitito más sobre el tema del impacto, solamente esto voy a ampliar. El abrazo de Yasmani, red continental, aquí sí tenemos que hablar de justamente Colombia, de Brasil, pero de todo el continente, un movimiento que va creciendo de creadores. No es casual que Medellín hace 2-3 años ha sido declarada como la ciudad más innovadora del mundo. Lo interesante es de que detrás de todo eso no son solo políticos, sino una cantidad de activistas culturales que han hecho de que la política pública por fin ojalá esté calzándose a imagen de la gente común y corriente, y no como los eternos planificadores que solamente toman la distancia y
construyen la felicidad de la gente como ellos quisieran. Estamos en ese proceso muy interesante en América Latina, con variantes, con asimetrías, pero hay una fuerza que está llegando desde los sectores culturales que va más allá del teatro y tiene que ver justamente, Jordi, con economía, por supuesto. Si nosotros no le metemos uña a eso, que puede ser racional y duro, pero si no lo hacemos también desde el rescate de, por ejemplo, las economías diversas, plurales, recíprocas, de los mundos indígenas, porque es espectacular que después de más de 500 años o mucho más, perviven formas no solo culturales, por supuesto, la economía como parte de la cultura, de formas de transacción que son increíbles y que en las ciudades como donde yo vengo, que es totalmente urbana, también muy moderna, pero imposible que no esté cruzada de indianidad. Estamos repletos de economía solidaria, indígena, todo el tiempo. Y si existimos también es por ese milagro allá, porque es la única manera de tener redes construyendo economías alternativas, por supuesto. Yo quiero añadir que es un ejemplo que tenemos que seguir de Europa. Ada Colau estuvo en Bolivia estudiando los procesos comunitarios para poderlos implementar aquí. O sea que tenemos tanto que aprender de gestiones económicas diferentes, que es aquí donde está muy bien, de que podamos ver modelos que se ofrecen diferentes. Y tenemos que aprender tanto que la misma alcaldesa de Barcelona ha ido a Bolivia a estudiar cómo se organizan ciertas economías para poder romper esta sociedad del monólogo que es aquí la economía llevada por los bancos y el IBEX 35. Tenemos el contacto de alguien del municipio, de ayuntamiento, dicen acá, ¿no?, de Barcelona, que están diseñando o ya están trabajando en un programa de cultura viva comunitaria en Barcelona. Y lo interesante es que eso es un movimiento que nació en América Latina, y justamente esta persona, el encargado, estaba en Buenos Aires recién en una reunión continental como invitado. Creo que muy interesante, humildemente aprendiendo, y esperemos que más que réplica sea solo una inspiración para dialogar, porque al final la salvación de nosotros como especie ya no es el consumismo, egopatía, egocentrismo, etcétera, etcétera, es la comunidad, o llámese lo que se llame, tejidos comunitarios. ¿Preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que os ronde la cabeza? Sí. Una muy básica más. Una muy básica. ¿Le apetecería hacerla encima del escenario para relacionarse con bailar también? ¿No? Y tienes que bailar. Tienes que ponerte la máscara. Aquí. Por ejemplo, no, una muy básica sobre el nombre del Teatro del Trono, ¿no? Y la otra más general, de alguna forma, Iván, ¿digo bien? Nelson, perdón. Nelson, la tocaste. Hemos hablado de aspectos comunitarios, de transformación social o individual. Hemos hablado de mucho aspecto también de rabia política, ¿no? Y me he encontrado un poco perdido en el sentido que tú sí lo has tocado, pero ¿dónde está la belleza también, no? O sea, ¿cuál es vuestra relación con la belleza? No como el acto estético puro. De ahí tenemos un montón, ¿no?, de inversiones pública cultural sobre la estética per se, ¿no?, que habla de sí misma. Pues no eso, ¿no? Esa belleza que yo también, como espectador de un espectáculo del Teatro de los Sentidos, que fue La Memoria del Vino hace 10 años, pues todavía me quedé durante años con esa sensación mía personal de lo que había vivido ese día con un acto teatral, que era belleza pura. Pues esa es la pregunta. Esta repercusión social, que él diga esto. Bueno, respondo lo del trono. Sí. Bueno, de hecho, podría parecer, y creo que lo es también, un nombre altamente colonial, o sea, un trono de reyes. Pero mira, lo interesante es que, gracias por la pregunta, remite al grupo de teatro que inicialmente fue con chicos en condición de calle. Y ellos vivían en una cárcel para chicos, en realidad, que se llama Centro Diagnóstico Terapia Varones. Ellos jamás van a decir ese nombre. Cuando la policía los agarra, o robando, o drogándose, no van a decir estaba en el centro, Dicen, me jodí la vida, me arruina la vida, troné, he tronado, soy del trono, soy un tronero.
Entonces, a modo de humor negro, ellos dicen, de todas maneras, refiriéndose a la policía, me cuidan, tengo comida, tengo techo, estoy bien, vivo como un rey, es mi trono. Y cuando el grupo de teatro nació ahí, hemos barajado en una pizarra el día que teníamos que bautizar el grupo, porque había un espectáculo que teníamos que salir abriendo esa cárcel. Y bueno, Grupo Libertad, Grupo Rambos, Grupo Power Rangers, pusieron de todos los chicos ahí, pero uno de los chicos fue genial que me dijo, pero Iván, seamos nomás un trono de verdad, porque tú nos leíste una vez un poema, porque uno siempre a los compañeros les lee poemas, cuentos, música, films, etcétera, etcétera, y me dijo, leíste algo que decía que los verdaderos reyes de la imaginación y la fantasía son los changos, o sea, los chavales, los chicos. O sea, nosotros, seamos un trono de verdad. Así se decidió, seamos Teatro Trono, dándole un sentido poético ante ese mundo nefasto del trono, del mundo del AMPA y la policía, ¿no? Y en cuanto al tema de la belleza, que preguntaba él, ¿quién quiere...? Sí. Cuando el camino inverso, el camino inverso, Paulo Freire decía mucho, algunas veces, alguna sesión, tú puedes empezar incluso, él hacía esto, a empezar una sesión como esta, y la gente se planta aquí, y ya hemos dicho, alguna vez, incluso para todo también hemos probado a hacer, y yo he probado también. No vengo a decir nada. Háganme preguntas ustedes. Imagínate un tío como Paulo Freire delante de una platea llena de gente. Y yo necesito que me pregunten. Porque es a partir de lo que me pregunten ustedes, como son preguntas, y la pedagogía de la pregunta dice que una buena pregunta puede valer por 10.000 buenas respuestas, por aquí puede empezar todo. Y a veces hacer el camino inverso también es un sentido muy estratégicamente oportuno. O sea, un día probemos de hacer una sesión donde lleguemos aquí, además de las máscaras, y nos probemos aquí plantando, y esta gente tiene mucho y de aquí y no sé si ellos, yo creo que lo han dicho, pero la belleza está cuando notas que un grupo social o un individuo o con quien estés trabajando empieza a imaginar. Cuando los jóvenes de la calle o cuando con cada grupo que empiece, a cambio de hacer lo que está haciendo, a imaginar y a crear, ahí es una belleza incomparable. O cuando tú logres con tus espectáculos que el público imagine y que se vuelva realmente un imaginante, que crea sus propias historias, ahí está la belleza. Que tú le des algo y el público vaya contigo y entre en la historia que tú le estás contando o en el proceso que tú estás haciendo si haces procesos sociales. Hoy es posible que hayamos hablado un poco técnico, pero el proceso si entra y va contigo, y luego por eso hablamos que es tan importante el proceso, ¿no? Y luego tú ves el resultado, ahí está la belleza. O como cuando el abrazo de Yasmani, o como tú que dices ahora que hace 10 años viste y todavía te quedas, y ahí está un poco la belleza, digo yo. Jordi, sobre ese tema. Intenta ser breve, nos quedan... Bueno, yo como estoy tomando el rol de abogado del diablo, entonces recordar, ahora tenemos un fenómeno que se llama en Barcelona el artivismo. Entonces en el 15M nace una imagen muy bonita, muy bella, que es una chica con nariz de clown dándole una rosa a un policía. Espectacular. ¿De qué sirve? ¿Crees que sirve de algo? No. La chica se fue contenta a casa, la gente, ay, qué bonito, una payasa con la nariz delante del poli. Entonces, la estética, ahora se está haciendo una estética del artivismo y sería una cresta de la ola. Entonces yo voy más allá de Boal. Ser artista me transforma, y ¿qué hago después de ser artista? Tengo que quedarme en talleres, porque cuando vaya a la calle tengo que seguir pagando alquiler, tengo que seguir comprando, tengo gastos. Entonces no podemos quedarnos solamente como artistas,
El artista me libera, el teatro me libera. ¿Y qué hago después? Pero yo sí creo que hay un problema en politizar demasiado el teatro. Creo que sí, hay que mirar. Somos seres políticos. Sí, pero que somos seres. Yo puedo ser político y lo demuestro haciendo lo que hago, ¿vale? Pero politizar el teatro demasiado, hay un peligro. Y se ha visto históricamente, tanto en Latinoamérica lo sabemos, en los años 60, 70, no sé, yo de pronto en fechas me puedo. Pero luego se politiza tanto que deja ese ¿cómo se llama? El mismo enfoque social del cual, ¿vale? Porque entonces se vuelve demasiado, me parece a mí. Pero es, invito a un curso de formación de teatro del oprimido. Con gusto. Yo traigo los flyers, por cierto. Bueno, yo quiero comentar también esto y voy a mostrar este pequeño lienzo que es un tari, que sería un pequeño aguayo de una comunidad indígena de donde venimos nosotros. En estos mundos indígenas de los cuales venimos nosotros, esto tiene toda una configuración en la cual las personas que hacen, mujeres, también hay comunidades donde hacen hombres, pero mucho más mujeres, trabajan un promedio 2 meses, qué sé yo, para hacer una cosa como estas, porque es un momento emocional y es como una especie de mapa emocional que la persona arma acá. Entonces hay como toda una cosmovisión porque está pensado lo que llaman acá, así. Ahí, pero, sí, acá sería como lo que dicen el Caipacha, el mundo donde vivimos, Alajpacha, el mundo de arriba, todo lo que tiene que ver con los astros arriba, y el mundo, el Ucupacha, el mundo de abajo, subterráneo, los muertos, etcétera, etcétera. Pero esa forma de distribución, cada persona en el momento que le toca, es súper interesante. Y las personas esto lo usan básicamente como nosotros decimos su tupper, porque ahí llevan su comida. O para la coca, porque es el momento comunitario, los momentos comunitarios muy importantes. Estamos trabajando mucho con el tema de la recuperación de estas expresiones tan potentes, pero en los mundos indígenas generalmente no van a ver de que ellos lo ponen como adorno. Ese concepto de la belleza afuera, para contemplarse afuera, no es algo como, no está separado. Esto tiene que ser útil para comer, para dormir, para la vida cotidiana. O sea, si algo es bello es porque es parte, está entrelazado con tu respiración cotidiana. Esa sensorial. Perfectamente, utilidad, o sea, está con la vida, con el desarrollo de la comunidad. Estoy comentando esto básicamente por lo siguiente, porque es cierto, hay riesgo de que sea muy, muy político, pero hay un riesgo también de pensar de que solo es esteticismo. Entonces hay que tener el cuidado y cada grupo, cada persona tendrá ese cuidado, perdón, gracias, tendrá ese cuidado adecuado, y creemos que tenemos que darle profundidad política con belleza, por supuesto, porque es cierto, a mí personalmente me hace ruido cada vez que ves una obra de teatro y es un discurso político excesivo. Bueno, dices, bueno, que eso creo que debería tener más un foro político que otra, más que hacer una obra de teatro. O lo otro, es que es tan vacío y que una búsqueda tecnicista. Ustedes saben de lo que estamos hablando, y ese cuidado lo tendrá cada persona, cada grupo, con compromiso. Si no, para nosotros no tiene sentido si los grupos no tienen un compromiso con el momento, el minutito que estamos viviendo como personas, como comunidad, como especie. Ibas a decir algo, ¿verdad? Pues... No hay teatro menos comprometido, teatro más comprometido, teatro. Hay buen teatro o mal teatro. Vale, nos esperamos la próxima semana para seguir con la mesa redonda 2, porque esto daría para continuar. Gracias a cada uno de vosotros, gracias a vosotros y a vosotros y a todos. Muchas gracias. Antes de entrar aquí, en este escenario, en la charla previa,
me hacía altavoz de un comentario de un buen amigo de la casa, cómplice también en el tema de las artes y del teatro. Me decía, habrá que empezar, no me lo decía a mí, lo lanzaba, habrá que empezar a explicar que teatro es algo más que ir a ver en carne y hueso a los actores y actrices que vemos en los seriales. Bueno, y yo les dije, cuando les oigo a ustedes, no puedo olvidar ese comentario, esa reflexión. Bueno, estamos muy felices de que hayan venido. Dicen que somos lo que hacemos y hacemos que ustedes vengan. Ustedes son necesarios. Por favor, continúen, discutan, pero continúen. Para nosotros es un goce poder reunir en un día como el de hoy, Día Mundial del Teatro, porque es una opción política también que hayan venido ustedes. Por tanto, Ginette, Jordi, Nelson, Flavio, Iván, muchas gracias. Mañana, no lo olviden, la compañía Trono aquí. Gracias.